expectantes esta noche. Bien lo decía el ministro Julián, ¿verdad? Mis expectativas están altas. Y yo también tengo expectativas, porque cuando nuestras expectativas están en Jesús, Él todo lo hace bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Hoy tengo el inmenso privilegio de poder compartir con ustedes este mensaje. Nuestro pastor se encuentra en una asignación de reino y está muy pendiente de todo lo que está aconteciendo en esta su casa. Así que Dios lo bendiga a mis pastores allí donde están. Y bueno, ¿cuántos ya tienen el libro de Sin Miedo a Nada? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo están leyendo? Bueno, todavía es el momento para adquirirlo y que usted termine con todo este 2022 para comenzar su nuevo año. Y bueno, esta noche de Viernes de Milagro, todos normalmente el viernes venimos a buscar, a conquistar nuestro milagro. Y no conozco por qué tú estás orando, pero lo que sí sé es que en esta noche te vas a ir de este lugar no menos con 3 milagros. Diga conmigo, 3 milagros. Amén. Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Las ha venido haciendo en mí. Hoy me enseñó mucho. Y bueno, hay días de días, y hoy fue un día de esos, y he tenido que justamente batallar con mucho de lo que vamos a enseñar en esta noche. Y quiero decirte algo que Dios habló a mi corazón cuando el pastor me designó para llevar este mensaje, y fue muy claro a mi corazón. Estaba comenzando el día y la jornada, y apenas el pastor me asignó, yo dije: Señor, qué responsabilidad, ¿qué vamos a decir? Y sentí escuchar de parte de Dios decirme: Margie, quiero hacer un milagro en los sentidos de mis hijos. Así que esta es una noche en la que Jesús viene para hacer un milagro en tus sentidos. Diga conmigo: un milagro en mis sentidos. Y cuando estamos hablando de los sentidos, quiero recordarle a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a esa capacidad que tenemos los seres humanos para percibir los estímulos físicos, externos e internos, que a través de los órganos llevan esos estímulos a nuestro sistema nervioso. Estamos hablando del olfato, de la vista, de la audición, ¿verdad? Conocemos esos órganos desde que estamos chiquitos en las clases de primaria. Dice también que se refiere los sentidos a la capacidad que tiene una persona para percibir realidades o asuntos que pasan inadvertidos para otros. Y justamente cuando leía y recordaba el significado de los sentidos, entonces comprendía lo que Dios quería hacer. Y es que estamos en tiempos tan difíciles donde los hijos de Dios pareciera que no estamos apercibidos de la realidad y de los asuntos que están ocurriendo en el reino, fuera del reino, y en los que nosotros tenemos que estar apercibidos, en lo que nosotros tenemos que tener una incidencia constante. Por eso entonces comprendía de parte de Dios que Él desea hacer un milagro en nuestros sentidos para que el propósito de su reino se pueda llevar a cabalidad. Y esto pensando, yo decía: ok, un milagro en los sentidos. Y de inmediato lo relacioné con que cuando nuestros sentidos están activados, entonces significa que nuestro corazón está muy vivo. Y cuando pensé en eso, entonces Dios me trajo al pasaje que en esta noche vamos a ir estudiando, aprendiendo y escuchando lo que Dios nos quiere enseñar para que se produzca ese milagro que Él ha preparado en tus sentidos. Amén. Así que vamos a ir leyendo Lucas 24 del versículo 13 en adelante.
Y este pasaje es conocido en la Biblia como el camino a Emaús, ¿verdad? Y dice la Biblia que ese mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. ¿De qué sentido empezó ahí a manifestarse? El sentido de la vista. Me gusta, están ya conectados aquí conmigo. Y entonces te pongo un poquito en el contexto de este pasaje. La Biblia dice que uno de esos 2 se llamaba Cleofas y otro, la Biblia no registra el nombre, por lo tanto era un anónimo. Pero ambos tenían la condición de discípulos de Jesús y ellos venían muy tristes. Ellos venían bajando de Jerusalén hacia su pueblo de Emaús. ¿Y por qué venían tristes? Porque acababa de pasar la muerte y crucifixión de Jesús. Y eso los tenía a ellos deprimidos, los tenía a ellos en duelo, los tenía a ellos rodeados de angustia, del sinsabor, de haber perdido a su líder, de haber perdido a su maestro, de haber perdido a su mentor, de haber perdido a aquel del cual se declaró que era el rey de los judíos, que era el libertador de ese pueblo, y lo habían perdido. Ellos ya habían salido de Emaús hacia Jerusalén con una gran expectativa, como lo decíamos esta noche comenzando el servicio. Pero de retorno de Jerusalén, después de haber durado algún tiempo, esa gran expectativa se había convertido en una gran decepción. Venían con el corazón lleno de angustia, sin entender qué iban a hacer ahora con aquel que había creído y que lo vieron crucificado, pero antes lo habían visto levantar a los muertos, lo habían visto calmar la tormenta, lo habían visto libertar los demonios, lo habían visto hacer milagros. Y aquel que habían visto hacer milagros hacía 3 días estaban sin entender, en angustia por ver a su líder, a su Señor crucificado. Este es el contexto del cual nos habla estos primeros versículos del camino de Emaús. Y resulta que era tanta la angustia, tanto lo que a ellos los rodeaba, la confusión, el ruido de la multitud, porque venían de la Pascua y ya venían todos los pueblos que se habían trasladado a Jerusalén, y lo único que se hablaba en todo ese territorio era que Jesús había sido crucificado. Pero Jesús, dice la Biblia, que en cuanto acontece ese pasaje, ya había sido el día, el tercer día, es decir, el día de la resurrección de Jesús. O sea que en el momento en el que ellos están tristes, en el momento en el que ellos están angustiados, ya Jesús había resucitado. Pero había tanto en su corazón, tanto ruido de esa crisis, que se les apareció Jesús y no se pudieron dar cuenta, porque las circunstancias tenían velado sus ojos. Y mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué vienen hablando en el camino? Ahí estaba Cleofas y el anónimo, imagínate. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ellos venían ahí. Dice la Biblia incluso que venían discutiendo. Es decir, yo me imagino que en medio de ese duelo tenían impotencia, tenían rabia. ¿Y tú para qué me dijiste que fuera? Primero fuiste el que me hablaste de Jesús. No es que tú fuiste el que me hablaste y ese era el maestro. ¿Y qué va a pasar ahora? Y era tanto el dolor que hasta se manifestaban ya esas discusiones, esa tensión, ese momento de dolor. Y dice que cuando Jesús se acercó, Jesús les dijo: ¿de qué vienen hablando? Se detuvieron y tenían los rostros embargados de tristezas. Jesús le dijo: ¿qué cosas hablan, muchachos? Y entonces estos, sin saber que era Jesús resucitado, empiezan a responderle y a
atiendan muy bien lo que ellos dicen y cómo lo dicen. Estamos hablando de las cosas que le sucedieron a Jesús. Para ellos, el que se les había acercado era un extraño. Cuando la Biblia dice que los ojos estaban velados, no se estaba refiriendo a un aspecto físico, se estaba refiriendo a que estaban velados en el mundo espiritual. En ese momento de dolor y de angustia no pudieran dimensionar la divinidad de Jesús resucitado. Y en ese momento empiezan a decir: estamos hablando de Jesús. Él era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos los entregaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Y todo eso, ¿sabes? Le dijeron a ese extraño, entre comillas. Eso ya fue hace 3 días. Es decir, ya no hay nada que hacer. Mira cómo se expresaban en pasado. Era el profeta, era el libertador. Teníamos esperanza. Y entonces allí en ese momento, como Jesús, sabiendo que Él era Jesús, inmediatamente los empieza a escuchar y se da cuenta qué era lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón empieza a revelar la primera necesidad que estos hombres tenían. Necesitaban su primer milagro. Y el primer milagro que necesitaban era que tenían que abrir sus oídos. ¿Sabes por qué? Porque había mucho comentario a los alrededores acerca del fracaso de aquel que había hecho los milagros. Como tal vez hoy tú y yo podemos estar escuchando tantas noticias negativas y llenas de la palabra crisis que empiezan a rodearte, y es eso lo que empieza a llegar a tus oídos. Y entonces Jesús dice: no, espérate un momentico, ¿qué es lo que le pasa a ellos? Yo necesito mirar qué es lo que voy a hacer en sus sentidos, porque hay algo que está pasando y no está bien. No solamente no me han visto y no se han dado cuenta que soy yo y que tienen los ojos velados, sino que como están hablando, me está revelando lo que han escuchado por las últimas semanas. Y entonces Jesús dice: no, yo necesito ayudarlos a recuperar la esperanza. Yo necesito que sus oídos empiecen a ser abiertos para que la fe vuelva a ser activada en ellos. Porque cuando tú escuchas un entorno de crisis, de dolor, tus oídos no van a escuchar otra cosa diferente. ¿Sabes? Cuando ellos se encuentran con Jesús, que hasta ese momento para ellos era un extraño, ya las mujeres que habían visto a los ángeles recibir la noticia de que Jesús había resucitado, ya ellos la habían escuchado. Pero como sus oídos estaban envueltos en las circunstancias, hasta eso le pareció confuso. Mira lo que dice en el versículo 24: pero ahora algunas de nuestras mujeres nos han confundido por completo. Temprano esta mañana estaban en la tumba y no pudieron encontrar su cuerpo. Regresaron con la historia de que habían visto una visión de ángeles que decían que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros amigos fueron a la tumba a revisar y la encontraron vacía, tal como dijeron las mujeres, pero no vieron a Jesús. En ese momento Jesús dijo: este es el colmo. No solamente vienen caminando, no solamente vienen llenos de angustia, de dolor, de la crisis, de lo que está allá afuera, de lo que están diciendo. No solamente han olvidado mis promesas, todo lo que dije que iba a ocurrir, sino que también vienen a decirle que ya yo resucité, y esa voz que viene de parte mía a través de mis ángeles no logran diferenciarla. Entonces tú y yo necesitamos poder entender que no podemos enfocarnos en lo natural,
Porque cada vez que nos enfocamos en lo natural, inmediatamente vamos a olvidar el propósito que hay detrás de las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia difícil que estás viviendo? ¿Cuál es la circunstancia natural que se está anteponiendo a tu milagro? Porque tu milagro se va a cumplir, tu milagro se va a dar. Pero mientras se da, pareciera que hay una circunstancia que tienes que batallar, que tienes que sobrepasar. Pero entonces no te enfocas en que ya Jesús está trabajando en tu milagro, sino que empiezas a escuchar necedades. Empiezas a escuchar lo que no viene de parte de Dios. Empiezas a escuchar el mal consejo. Empiezas a escuchar a aquel que te ha criticado todo este año y te dice: bueno, pero tú ni que vas a la iglesia. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que vive? Y cuando tú empiezas a escuchar eso, somos humanos y tu fe va a empezar a debilitarse. Luego entonces Jesús, sabiendo eso, le dice: no, espérate un momentico, yo necesito confrontarlos, yo necesito sacudirlos de este momento, yo necesito sacarlos de esta necedad. Y entonces Jesús le dice: mira, qué necios son, cuánto les cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús, dice la Biblia, que tuvo que hacerles literal un curso intensivo nuevamente de todas las escrituras. Dice el pasaje que les volvió a leer para ese entonces desde el libro de Moisés hasta todos los profetas que ya ellos tenían, con las escrituras con las que ellos caminaban. Habían olvidado todo lo que Jesús les había dicho mientras estaba con ellos desarrollando su ministerio. ¿Qué cosas has olvidado tú, mi amada iglesia, en este caminar del 2022? ¿Qué ha adormecido tus oídos? ¿Cuáles son las promesas que Dios te dio, que con tanta expectativa te ayudaron a comenzar este año? El Dios que cumple sus promesas fue la palabra que nuestro pastor declaró. Pero avanzaste en el 2022 y a lo largo de los meses pareciera que todas esas promesas, profecías, oraciones y ayuno que hiciste en el primer trimestre se fueron diluyendo. Y empezaste a prestar tus oídos a la incredulidad. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará la boca. No puedes prestar tus oídos a la incredulidad. Lo que le ocurrió a los discípulos es un espejo de lo que nos puede estar pasando a nosotros mientras estamos esperando nuestro milagro. Por eso creo que el Señor decía: primero le quiero despertar sus sentidos, porque yo quiero darles la casa, el carro, la beca, la restauración de su matrimonio, ese hijo libertado, ese hijo a los pies de Cristo, esa prosperidad financiera. Pero ¿cómo la van a alcanzar con sus sentidos dormidos? Por eso Dios necesita esta noche hacer un milagro primeramente en nuestros oídos, porque de acuerdo a lo que nosotros escuchemos, dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que en el camino de Emaús, yo me imagino que Jesús los estacionó. Oye, dejen la terquedad. En el idioma original, ¿saben realmente qué fue lo que les dijo Jesús? Dejen de ser brutos. Así lo dice, no lo digo yo. Entonces yo me imagino que Jesús dijo: yo los tengo que sacar de este momento. Y yo me imagino que los ahorilló y les dijo: vengan muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuando estábamos allá en la barca y nos leímos la promesa de los profetas? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que yo les dije que había sido el enviado de Dios, que iba a pasar algún tiempo, un sufrimiento, pero miren, ¿se acuerdan que yo iba a resucitar para volver en gloria? Eso fue lo que hizo Jesús.
Y esta noche el Espíritu Santo viene mientras damos este mensaje para recordarte todo lo que te dijo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, porque Dios tiene un milagro, y es que esta noche vino a abrir tus oídos, porque Él no da una promesa para que quede guardada. Él da su promesa para que se produzca el milagro y la materialización de la bendición sobre tu vida. Quizás no se ha dado porque en el camino dejaste de escuchar la palabra de Dios. Y si dejaste de escuchar la palabra de Dios, entonces el músculo de la fe se debilitó como para que puedas sostener ese peso de gloria que trae el poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, entonces vas a tener pan de vida. Cuando tú vas a la palabra de Dios, vas a encontrar luz en tus días de mayor oscuridad. Cuando tú vas a la palabra de Dios, dice la Biblia que tiene la capacidad de redarguirnos, es decir, la capacidad de que no nos equivoquemos. ¿Cuántos errores hemos cometido este año que quizás han tropezado la bendición que estábamos esperando? Pues vamos otra vez a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios para quienes están esperando milagros de sanidad, que su palabra es medicina a nuestro cuerpo. Todo está en la palabra de Dios, pero no la leemos, no le dedicamos tiempo, no la memorizamos, no la declaramos. Declaramos lo que dicen las noticias, declaramos lo que dicen las últimas estadísticas, declaramos lo que dice todos los días la tarifa del dólar, declaramos todo lo que dicen los TikTok, los videos, todo lo viral que hay por allí, pero nos dejamos contaminar muy fácilmente. Y dejamos que nuestro corazón no se llene de la abundancia de la palabra de Dios, sino del entorno, de las circunstancias, de las dificultades, que no las estamos negando, son una realidad. Pero para los hijos de Dios, esas realidades se convierten en oportunidades para que su nombre sea glorificado. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Así que di en esta noche: Jesús, abre mis oídos y no permitas, Dios, que las circunstancias adversas, que el día más oscuro, que el ruido de la multitud frustrada sea más potente que la voz de tu Señor. No lo permitas. Atesora esta verdad en tu corazón. Que el ruido de una multitud frustrada, como venían de Jerusalén, que el ruido de la crisis que te rodea, que las circunstancias adversas no sean más potente que la voz de nuestro Dios que ha prometido bendecirnos. El segundo milagro que Jesús hizo en la vida de estos discípulos que iban camino a Jerusalén es que les abrió los ojos. Segundo sentido, ¿verdad? ¿Cuántos ya recibieron su primer milagro? Te dije que te llevabas ¿cuántos milagros? Vamos por el segundo. Y dice el versículo 28: para entonces venían caminando. Ya Jesús los había parqueado un ratico en la esquina a recordarles la palabra. Me imagino que encontraron agüita por aquí, por allá, y el camino continuaba. Y dice entonces: estaban cerca de Maús, ya estaban llegando a su pueblo y del viaje final. Y Jesús hizo como si fuera a seguir hacia adelante. Llegaron, me imagino que a la esquinita de ahí del pueblo, de la cuadrita donde ellos vivían. Bueno, listo, muchachos, hasta aquí los acompañé. Y Jesús iba a seguir de largo. Pero ya Cleofas y ese otro discípulo anónimo ya se había empezado a sentir cómodo, bien, con, entre comillas, ese forastero, ese extraño. Y Jesús dice: listo, sigan el camino, que ya, vayan a su casa, que ya yo sigo. Y entonces, mira lo que sucede. Pero ellos le suplicaron
quédate con nosotros esta noche, que se está haciendo tarde. Entonces Jesús los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a ellos y de pronto se abrieron los ojos y entonces lo reconocieron. Y en ese instante Jesús se desapareció. Acuérdate que acababa de resucitar y Él tiene un poder sobrenatural de todo lo que quiera hacer. En el momento en el que llegaron a su casa, en el momento en el que los discípulos desearon intimidad, en el momento en el que los discípulos desearon quedarse más tiempo con Jesús, se produjo el segundo milagro de su sentido de la vista. Dice la Biblia que ¿qué? Que sus ojos se abrieron y en ese instante sí se dieron cuenta que era Jesús. Así que repita conmigo en esta noche: la intimidad con Jesús produce el milagro de la visión. Cuando tú y yo deseamos pasar tiempo con Jesús, cuando tú y yo deseamos intimar, tú no invitas a un extraño a tu casa a cenar, tú invitas a tu cercano, tú invitas a tu íntimo, tú invitas a esa persona que quieres honrar y atender. Y eso fue lo que hicieron estos discípulos. Y cuando esas dos acciones ocurrieron, ellos pudieron activar en su vida el poder abrir los ojos, el milagro de la visión. Luego entonces quiero decirte algo. Cuando tú desarrollas intimidad con tu pareja, intimidad con esa persona cercana, tú no desarrollas intimidad en 2 minutos y en 5 minutos. Tú necesitas, como dice la pastora Paola, lleva tiempo. Tú necesitas, tiempo de calidad. Estos discípulos tuvieron que tener tiempo de calidad para dejar de ver lo natural y empezar a ver lo sobrenatural. Ellos vieron una manifestación sobrenatural de Jesús. Ya habían dejado de ver la cruz, que era lo natural, que era la derrota, que era la muerte para ellos. Para nosotros los hijos de Dios era la victoria, porque ahí seríamos salvos para siempre. Pero en ese momento, enfocados en sus circunstancias, solo estaban viendo lo natural. Y sabes, en estos tiempos de afanes del mundo, en estos tiempos de aceleración, en estos tiempos que pareciera que la vida está desbordada a querer como vivir el tiempo que no vivimos en la pandemia. Fueron 2 años, 730 días. Y dígame usted si es el único, si soy yo la única que se siente como acelerada, el agite todos los días. Tu agenda pareciera que ya no alcanza. Todo el tiempo hay una ocupación por el hacer, por el cumplir una agenda, por el cumplir compromisos sociales, familiares, laborales, por conquistar más tus finanzas. Y no estoy diciendo que dejemos de trabajar, hay que producir. A mí me gusta el trabajo. Esta es una iglesia que enseña el avance, la prosperidad. Pero te hago una pregunta: ¿te has detenido en este tiempo de afanes, de desbordarte por querer como cumplir lo que no viviste esos 730 días? ¿Te has dedicado a intimar con tiempo de calidad con el Señor? Hasta que no intimemos, no podremos ver milagros, porque con los ojos velados es muy difícil que veamos la manifestación sobrenatural de Dios sobre cada área de nuestra vida. Necesitamos que ese velo sea arrancado. Y sabes, hay un pasaje que confirma lo que a los discípulos les estaba pasando con respecto a ese velar espiritual. Y está en 2 de Reyes 6:14. Te lo cuento rápidamente. El rey de Siria estaba haciendo guerra contra Israel y estaba allí en tiempos de Eliseo. Y entonces, por supuesto, el rey de Asiria, con todas sus fortalezas, venía a atacar a Israel. Y entonces dice la Biblia aquí,
el siervo de Eliseo se levantó esa mañana al salir de la casa y vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. ¿Qué hizo Eliseo? El siervo vio. ¿Qué vio? El ejército, ¿qué? Natural. El ejército de los sirios. Y entonces el siervo vino donde Eliseo y le dijo: ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Mira, todo ese ejército, toda esa maquinaria que tiene el enemigo. Y entonces Eliseo le dice: no tengas miedo. El ejército que lucha contra nosotros, que lucha por nosotros, es más grande que el que lucha por ellos. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el ejército que lucha por ellos. Y entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que puedan ver. Abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Pero si había visto el ejército de los sirios, entonces ¿a qué ojos se estaba refiriendo? ¿A los ojos qué? Espirituales, ¿verdad? Y dice entonces: el Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña, recibe esa palabra que es para usted, lo que están enfrentando batallas. Y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Y ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces Eliseo volvió a orar. En ese momento Eliseo utilizó su oración para que los velos fueran rasgados de su siervo y pudieran ver la visión de lo sobrenatural, de que hay un Dios que nos defiende, de que hay un Dios que pelea por nosotros, de que hay un Dios que nunca te ha dejado solo en tus batallas. Eso fue lo que hizo Eliseo, orar por ese siervo. Ahora Eliseo usa el mismo poder de la visión, lo usó a favor de su siervo para empoderarlo espiritualmente, pero también lo usó para poder tener la victoria. Y mira lo que hizo Eliseo: ahora te pido, Señor, que dejes ciega a esta gente, hablándole a los sirios. Así que él hizo, Dios, todo lo que Eliseo le había pedido y dejó ciego al ejército sirio. Hay tanto poder en la visión, hay tanto poder en lo que necesitamos ver, que muchas veces, como el siervo de Eliseo, somos desentendidos de enfocarnos únicamente en lo que nuestra limitada vista puede ver. Pero que esta noche salgamos de este lugar diciendo: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu mover. Abre mis ojos para que yo pueda ver cómo tú estás defendiendo mi familia. Abre mis ojos para que yo pueda ver cómo tú estás defendiendo mi economía. Abre mis ojos para que yo pueda ver cómo tú estás construyendo mi propia casa, porque iré a una propia casa. Abre mis ojos para yo ver cómo tú estás, Padre, armando ese carro que tanto quiero. Abre mis ojos para que yo pueda ver que el Dios de las promesas lo veré cumplido en el 2022, porque tú lo prometiste a través de los profetas. Pero para que se produzca el milagro de la visión, necesitamos intimidad. Vas a salir a intimar de este lugar. No te distraigas más entre los afanes. No descuides entre los afanes el tiempo de calidad con tu familia, donde tú puedes ser el que active, el que ministre la presencia de Dios en tu casa, para que ellos también puedan ver esos milagros. Estamos en tiempos tan determinantes donde nuestra vista no puede ser pasiva, necesita ser una vista. Necesitamos tener unos sentidos activos todo el tiempo. Necesitamos que Dios produzca el milagro de abrir nuestros ojos para darnos cuenta qué es eso que nos corresponde hacer, para que se produzca el milagro de la restauración en un matrimonio que está en amenaza de divorcio.
Porque a veces queremos usar la visión solo para ver los ángeles, solo, y nos queremos quedar allá arriba, y eso es poderoso. Pero no podemos caer en la religiosidad. Cuando Dios nos dice que quiere que se produzca un milagro en nuestra visión, es para que podamos ver cómo es que Él está obrando en las diferentes áreas de mi vida y cómo yo me tengo que unir en lo que tengo que hacer o en lo que tengo que dejar de hacer para poder ver la manifestación de ese milagro. Así que Dios quiere abrir tus ojos. Y sabes, normalmente no queremos ver el mover de Dios alrededor de las circunstancias y de cómo Él la está mostrando, y solo nos queremos enfocar en lo que queremos. Señor, es que el milagro que quiero es que esos 20 millones de pesos que me tienen retenidos me los entreguen. Y solo te enfocas en eso. Señor, es que el milagro que yo quiero es que necesito el empleo, lo necesito, Señor, tú sabes eso, y es correcto. Ahí puedes orar, persistir, pero perdemos tanto tiempo olvidando que cuando intimamos con el Señor, en la intimidad viene el pan. Porque cuando Jesús entró a la casa de estos discípulos a compartir la cena, dice la Biblia que Él ¿qué? Partió el pan. Necesitas todo lo que te hace falta. Gana tiempo clamándole al Señor, adorándole al Señor. Gana tiempo disfrutando, que tus ojos sean abiertos para disfrutar de la grandeza y de la hermosura de su santidad. Hay una canción bien viejita que nos habla de esto. Que podamos disfrutar de la grandeza y de su santidad. Pídele al Señor hoy que Él abra tus ojos y que se produzca ese milagro para que puedas adorar con libertad. ¿Será que podemos adorar pensando en la angustia, en el afán? No. Se me va a quemar el arroz. Tengo que ir a hacer esta vuelta. Pastora, es que yo intimo con el Señor en la ducha. Es que yo intimo con el Señor en el semáforo. Pues la Biblia dice: orad sin cesar. Claro que sí, hay que orar en la cocina, en el baño, en el semáforo, orar para buscar parqueaderos, orar por los exámenes de la universidad, orar para que la hoja de vida no las aprueben, orar cuando vas a entrar a la entrevista. En todo tiempo, cuando se van tus hijos para el colegio, cuando se va tu esposo, para que sea cubierto, que no mire, que no hagan, sea cubierto de las lagartas. Todo el tiempo hay que orar, pero eso es orar sin cesar. Eso no es la intimidad de la cual te estoy hablando, para que la visión de todo lo que Dios diseñó en la eternidad para ti sea revelada. Solo es en la intimidad. Cuando tú y yo desarrollamos intimidad, ¿sabes qué sucede? Que entonces los diseños del cielo te van a ser revelados. Y por último, porque el tiempo ya tomó y avanzó, en la intimidad tú vas a poder reconectarte con aquello que encendía tu corazón. Mira lo que sucede. Después de que los discípulos, después de que ya Jesús se desapareció y se le abrieron los ojos, versículo 31 dice: entonces se le abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero Él se desapareció. Y cuando se desapareció, fue que volvieron en sí y se dijeron entre ellos: óyeme, ven acá. Claro, ¿es que acaso no era verdad que nuestro corazón ardía en el pecho cuando veníamos hablando con Él en el camino y nos explicaba las escrituras? Como el velo de sus ojos ya había sido quitado, empezaron a identificar que ese placer, que ese deleite de caminar con Jesús, que para ese momento era un extraño, es como cuando decimos, empezaron a unir los cabos. Empezaron a conectar y pudieron identificar que querían quedarse más con Él. Era porque estaban con alguien que había encendido sus corazones tiempo atrás. Y es
noche Dios quiere encender tu corazón también. Dios necesita conectarte a la fe. Dios necesita que tú puedas retornar. Dios necesita que tú puedas avivarte y que tú mismo digas: no es verdad que mi corazón ardía en el pecho cuando tú nos hablabas. ¿Te recuerdas cuando estabas lleno de pasión por el Señor? Y mientras preparaba este mensaje, y ha sido mi oración, y Dios sabe que sí, en los últimos meses recordaba a muchas personas que esta pandemia, que esas circunstancias, que esos duelos, que esos divorcios, que esas amenazas enfriaron un corazón en llamas. Mis ojos vieron, al igual que mis hermanos pastores, cantidad de hombres y mujeres en llamas en su corazón por Jesús. Los vi aquí, 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 los vi aquí. Y no están. Porque sus corazones se enfriaron por causa de cerrar sus oídos y permitir que sus ojos fueran velados en las circunstancias. Hoy oro al Señor para que muchos puedan decir y volver en sí. Y le digo: Señor, hazlos volver en sí. Recuérdales la pasión con la que caminaron contigo, la pasión con la que sirvieron, la pasión con la que los vi adorar. Ayúdalos a volver en sí. Y si usted conoce 1, 2, 3, que hoy no solamente usted ore por el milagro de sus sentidos, sino que usted se vuelva un intercesor de aquel que su corazón se enfrió y empiece a declarar que por esa puerta volverán en sí y vendrán corriendo a este altar y podrán decir: Señor, me acuerdo cuando mi corazón estaba en llamas. Yo creo por una generación que será capaz de encenderse por Jesús. Yo creo que aquí están aquellos que en esta noche tienen sus oídos abiertos, tienen sus ojos abiertos, para que su corazón esté en constante intimidad con el Señor y su corazón esté en llamas. Yo creo que aquí están. Y si tú eres de aquellos que está aquí sentado y de pronto tú dices: yo sé que mi corazón, como que antes había más fuego, ahorita me quedaron los carboncitos así como a medio humo, ¿verdad? Esta es una noche para que hoy pidas el milagro del ardor de tu corazón y la llama de tu corazón por el Señor sea mucho más que en aquellos tiempos. Y dice la Biblia que entonces los discípulos, cuando volvieron en sí, cuando identificaron esa pasión en su corazón, dijeron: no, espérate un momentico, no tenemos nada que ir a hacer a Emaús. Vámonos otra vez para Jerusalén, el lugar del avivamiento. Sí, allí crucificaron a mi maestro, pero allí también Jesús entró triunfal. Allí también Jesús hizo señales, maravillas y prodigios. Cuando estamos en decepción, cuando estamos en frustraciones y cuando tenemos los ojos velados, los oídos cerrados, somos tentados a creer y a querer volver que regresarnos va a ser la mejor decisión. Nunca volver atrás, mi amada familia que estás aquí, será la mejor decisión. Esos discípulos, en medio de su dolor, en medio de su duelo, en medio de sus circunstancias, ¿sabes qué sí tenían de bueno? Que ellos siguieron caminando. Ellos no se detuvieron. Colócate de pie en esta hora. Y allí donde estás, empieza a clamar. Allí donde está, empieza a creer que aunque las circunstancias te estén haciendo ver que tu milagro se está demorando, aunque las circunstancias te estén haciendo creer que Jesús ni siquiera conoce tu nombre,
Porque acuérdense que estaba Cleofas, y ustedes se van a ir a leer el pasaje porque ustedes son muy juiciosos. Y hoy aprendimos que por escuchar la palabra de Dios se fortalece nuestra fe. Ustedes van a ir a leer todo ese pasaje y léanlo varias veces. Yo después de 20 años de estarlo leyendo, todavía se conmueve, todavía lloro de emoción con ese pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos. Y sabes, era Cleofas y un anónimo. La Biblia no registra el nombre. Y yo no sé si en tu caminar tú hayas avanzado. Bueno, voy por mi año de las promesas. Pero bueno, mira, ve, le llegó la casa a Pedro, le llegó el carro a Juan, le llegó la esposa a Mario, le llegó la sanidad a María, pero ni tengo nombre. ¿Será que Jesús sí sabe cómo se llamo yo? ¿Será que Jesús sí sabe cómo me llamo? Oye, mi amigo por lo menos sabemos que se llamaba Cleofas, pero ¿y yo? ¿Sabes? Jesús no te ha olvidado. Sigue caminando, sigue avanzando por tu 2022. Sigue avanzando con tu lista en alto por los milagros y las promesas que Dios tiene para ti. Pero hoy estás creyendo que hay el milagro de tus sentidos para que puedas empezar a ver. Hubo una última cosa que Jesús hizo cuando los discípulos regresaron a Jerusalén. Ya llegaron para encontrarse con los 11, con esos oficiales que conocemos nosotros. Y dice la Biblia que ahí otra vez se apareció Jesús. Y ya no les pidió pancito. Le dijo: muchachos, tengo buen hambre. Ya vengo de habérmele aparecido a Cleofas, a su amigo, a Pedro, a los ángeles. Caminé hasta Emaús, regresé. Hace buen solecito. Yo tengo filo. Y aparte de que tengo hambre, yo necesito hablar con ustedes un poquito más largo. Y entonces dice que los discípulos le dieron pescado. Usted sabe, el pescadito se tiene que demorar, la espinita. El pancito se come rápido. Y empezaron con Jesús a cenar pescado. Y Jesús le dice: miren, muchachos, en un par de horas yo voy a volver al Padre. Ya Jesús iba a ascender, iba a regresar a la gloria de Dios. Y yo necesito que ustedes queden muy firmes con sus convicciones. Que ustedes sean inamovibles en sus convicciones. Y dice la Biblia que volvió y le leyó la palabra de Dios. Y ocurrió el tercer milagro. Y el tercer milagro que ocurrió es que les abrió la mente. Jesús dijo: Padre, espera, aguántame la nubecita un momentico, porque yo no me puedo ir hasta que produzca el cambio de mentalidad en la vida de mis hijos, en la vida de mis discípulos. Y yo me imagino que se sentó con el libro de Sin Miedo a Nada y empezó. Porque literalmente, si estamos hablando de que hubo un milagro en su mente, quiere decir que se cumplió lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2. No se amolden a este mundo actual, corrupto, tóxico, lleno de crisis, de sinsabores, de desesperanza, sino que, mis amados, sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que yo creo que les puso a leer el libro de nuestro pastor, que justamente trata del cambio de la mentalidad. Hoy es un buen día para que levantes tus brazos y hables con Jesús. ¿Sabes? Jesús no les reprendió a estos dos discípulos por lo que sentían. Puedes decirle esta noche: Jesús, estoy triste. Se va a acabar el año y como que no tengo todas las respuestas. Habla con Él en esta noche, en intimidad.
Dile: Jesús, quiero aprovechar esta atmósfera de intimidad, de adoración, para pedirte que abras mis ojos, para pedirte que abras mis oídos, para pedirte que hagas un milagro en mi mentalidad, para pedirte que hagas un milagro en mi corazón y pueda arder una vez más. Oh Señor, quiero tantos milagros, quiero ver tantas cosas naturales, pero no ocurrirán hasta que yo pueda ver todo lo que sobrenaturalmente tú tienes para mí. Sincera tu corazón en esta noche. Sincéralo en esta noche. Dile: Señor, cambia el enfoque de mi oración. Quita el afán, quita lo que me está robando tiempo contigo, porque yo necesito, Señor, que en la intimidad yo pueda ver los tesoros escondidos que tú tienes para mí. Gracias, Señor, por esta noche. Y te pido perdón, Señor, si había creído que tú te habías olvidado de mí. Yo soy tu mejor proyecto, Jesús, y tú no dejas abandonado un proyecto. Díselo: yo soy tu mejor proyecto para mostrar tu gloria. ¿Sabes? Cuando Jesús ya iba a volver al Padre, les dijo: quédense aquí, porque les voy a dar algo mejor que yo mismo. Les voy a dar la promesa del Espíritu Santo para que me pueda ser testigo hasta los confines de la tierra. Jesús sí está interesado en tu milagro, porque cuando sobre ti se produzca una sanidad, una prosperidad financiera, a los que no conocen van a conocer del Dios vivo que resucitó entre los muertos. Apláudele fuerte. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Qué presencia. No queremos terminar en esta presencia, pero debo despedirte. Pero tú no te vas de la presencia de Dios. Tú vas como Cleofas y su amigo. Vaya ahora y camine, camine, camine hacia Jerusalén, donde están tus mejores días de avivamiento. Camina y persevera por tu milagro, iglesia AMI. Camina y persevera por tu milagro, hijo, hija de Dios. Dios te bendiga. Quiero hacer 2 llamados. Y los 2 llamados que quiero hacer: el primero, para nuestras visitas. Si hay alguien que viene por primera vez, queremos orar por ti. Y lo segundo, si sientes la confianza de hacerlo, para aquellos que saben que su corazón ardía por Jesús, pero de hace 2 años, 3 años para acá tu corazón se ha enfriado, acércate a uno de tus pastores. Quizás está tu pastor directo, y ven para que ore por ti y esa llama se vuelva a encender. No tengas pena, no tengas vergüenza. Hoy es un día de libertad para ti. Dios te bendiga, iglesia. Si te quieres quedar adorando, aquí tenemos a nuestros adoradores, pero quiero quedarme con las visitas. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos este domingo en el servicio de las 9, de las 11 y de las 6 de la tarde. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que
y siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiami.org, donaciones, y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.